Que Dios te bendiga grandemente, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tus seres queridos. En este momento quiero compartir contigo el mensaje que se titula Dios en nuestros sufrimientos. ¿Qué podemos decir de Dios y de nuestros sufrimientos? ¿Está Dios cuando sufrimos? ¿Está Dios ahí con nosotros? ¿Dios es parte del sufrimiento? ¿Dios es la razón del sufrimiento? ¿Dios es responsable del sufrimiento? ¿Qué hace Dios cuando sufrimos? Mire, lo primero que tenemos que aprender es que los seres humanos somos los responsables del sufrimiento. Todos aquellos sufrimientos que padecemos resultan de nuestra desobediencia a Dios. Cuando leemos en Génesis capítulo 2, en el verso 16 y 17, nos encontramos con la advertencia, con la palabra, con el acuerdo al que Dios llegó con el ser humano, y fue Dios el que estableció este acuerdo y este pacto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios está declarando que al ser humano no le hace falta la comida, pero también le está declarando que no debe comer de cierto fruto de aquel árbol que está en medio del huerto. El ser humano debe rechazar el deseo por comer de ese árbol, pero también el ser humano no tiene la necesidad de comer del fruto de ese árbol que está en medio del huerto, porque Dios ha asegurado la provisión para él. Y si Dios dice que la muerte llegará como consecuencia, entonces de algún modo la muerte se hará presente en el ser humano si desobedece. Y podemos ver luego de la desobediencia cómo llega la muerte. Y la muerte llega con el sufrimiento. La muerte llega con el dolor. Por eso hay enfermedades, por eso hay necesidades. Entonces tenemos que decir que Dios no es responsable de nuestros sufrimientos. El ser humano es el responsable de todo sufrimiento. Génesis capítulo 3, verso 16 hasta el versículo 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento para la mujer, pero también, por supuesto, para toda su descendencia. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Así que mientras vivas tendrás necesidades, sufrimientos, dolores, y eso será así hasta el día en el que regreses a la tierra. Versículo 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Dolor para la mujer y para su descendencia. Dolor para el hombre y para su descendencia. El sufrimiento viene como consecuencia del pecado. El sufrimiento, el dolor es la manifestación del problema espiritual del ser humano.
Así que Dios no es responsable de nuestros sufrimientos. Dios no es responsable de nuestros padecimientos. Los responsables somos nosotros. Pero hay algo también que debemos considerar. Una segunda cosa que es muy importante. Dios está obrando en medio del sufrimiento para que tengamos la imagen de Cristo. Es decir, el ser humano cayó en el pecado y ahora todos sufren, todos sufrimos. Pero Dios en su infinita gracia, en su misericordia, Dios en su amor está haciendo que se desarrolle un plan precioso de salvación. Y la salvación es en Cristo Jesús. Pero también ahí Dios está llevando a cabo nuestra perfección en Cristo. Así que Dios obra en Cristo, obra con su gracia en nuestros sufrimientos, en nuestros padecimientos. Porque si los seres humanos perdimos la imagen de Dios por el pecado, porque quedamos separados de Dios, entonces Dios está recuperando ahora mismo esa imagen en nosotros. Y Dios está recuperando esa imagen en nosotros por medio de Cristo. Por eso podemos leer en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está haciendo que todas las cosas sean para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, en este segundo punto, Dios está obrando para que tengamos la imagen de Cristo. Tenemos que llegar a la conclusión cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Dios. Si en el punto número 1 decimos que Dios no es responsable del sufrimiento, sino que los responsables somos nosotros, en el punto número 2 estamos diciendo que Dios es la solución para nuestro sufrimiento, para nuestro padecimiento, para nuestros dolores. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en medio de nuestras tribulaciones, porque Dios está obrando para que nosotros podamos en ese momento difícil ser bendecidos con lo que Dios está haciendo. En todas las cosas difíciles que nos suceden y en aquello que nos toca enfrentar como adversidad, Dios está obrando para que tengamos la imagen de Cristo en nosotros. Y este plan durará todo el tiempo hasta que esto se logre en nuestra glorificación. Hermanos y hermanas, todos los seres humanos sufren. Pero los que creemos en Cristo, tenemos la bendición de estar en Cristo siendo transformados en medio de nuestros dolores. Entonces Dios va a usar la ocasión del sufrimiento para Él obrar en nuestro favor. Y por eso debemos darle a Dios toda la honra, toda la gloria, porque no mereciendo sino solamente el sufrimiento, el dolor y la condenación, Dios ha llevado a cabo un plan en Cristo Jesús. Los que estamos en ese plan somos bendecidos porque Dios aprovechará la ocasión de los sufrimientos para que nosotros seamos perfeccionados. Una tercera cosa que es importante: Dios obra en el sufrimiento
para enseñarnos a perseverar practicando nuestra fe en Cristo. Y con la fe hace que perseveremos en el tiempo de la prueba. Es decir, cuando sufrimos, Dios logra que por medio de la fe nosotros perseveremos en medio del sufrimiento. Dios nos ayuda a superar los sufrimientos con la fe, con la confianza en Él. Pero eso que está ocurriendo nos está preparando para el futuro. Dios nos está enseñando a confiar para que se cumpla ese plan en nosotros. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Que perseveremos practicando nuestra fe hasta el día de nuestra muerte, hasta el día de la segunda venida de Cristo. Entonces podemos estar en esto contentos, llenos de alegría, porque tenemos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que vamos a llegar fieles hasta el día de nuestra muerte. Seremos fieles hasta el día de la segunda venida de Cristo, porque Dios está obrando para que eso ocurra. Así que no le tenga miedo a los sufrimientos, a los padecimientos, a las tribulaciones, a las adversidades, porque Dios está obrando ahí para que usted soporte, para que aguante, para que persevere. Pero Dios le está entrenando, le está capacitando para que siga hacia adelante en esa ruta de la fe, en esa vía de la fe, para que se encuentre con Cristo, para que usted sea recibido en la gloria celestial. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está. Gócense, alégrense en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque hay esperanza para el momento. Hay esperanza para ahora que sufrimos, porque Dios nos ayuda a superar todo eso y porque Dios nos prepara para que perseveremos. Pero también Dios nos perfecciona ahí en ese momento difícil de la prueba, para que aprendamos a hacer su voluntad en este tiempo, en esta vida, en este mundo. Así que, hermanos, llevamos 3 cosas importantes. Dios no es responsable de nuestros sufrimientos. Los responsables somos nosotros. La segunda cosa es que Dios está obrando en nuestros sufrimientos para que tengamos la imagen de Cristo. Y número 3, Dios obra en el sufrimiento para que perseveremos practicando nuestra fe en Cristo, y Él nos ayuda en todo esto para ser perseverantes en el futuro. Es decir, Dios quiere enseñarnos a perseverar, y justo en la prueba nos hace perseverar por medio de la confianza en Él. Una cuarta cosa: en el sufrimiento podemos conocer más el amor de Dios, el poder y su gracia. Sí, hermanos, en el sufrimiento podemos conocer más, incluso de manera práctica, el amor de Dios, su poder y su gracia, porque Dios nos asiste ahí, porque Dios se manifiesta ahí, porque no nos deja solos, porque Él está con nosotros en ese momento. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, en la versión traducción lenguaje actual. 3 veces he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo.
Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. En el sufrimiento, Dios permite que fluya nuestra debilidad. Que seamos conscientes de que somos débiles, de que somos insuficientes en nosotros mismos, de que somos incapaces de valernos por nosotros mismos. En el dolor reconocemos la necesidad de la ayuda de Dios. En el dolor reconocemos la necesidad de ser asistidos por Dios. Por eso el apóstol se siente orgulloso de su debilidad. Y por eso el apóstol Pablo reconoce que en el tiempo, cuando fluye la debilidad de su vida, él es bendecido con la fortaleza, porque ahí busca el poder, busca el amor, busca la gracia de Dios. Así que, hermanos, por eso podemos decir que de manera práctica conocemos cuánto Dios nos ama. Conocemos ese poder que nos fortalece, ese poder que nos ampara. Y conocemos esa gracia que nos transforma, que nos consuela, que nos mantiene en la comunión con Él. Porque Dios está obrando ahí en nuestros padecimientos. Y hay algo también que debemos reconocer como segunda enseñanza fundamental en cuanto al obrar de Dios, en que todo está resuelto en Cristo. Porque ciertamente la solución para nuestro sufrimiento es Cristo. Primero, porque Cristo ha venido y ha hecho una obra que se experimenta, pero también tenemos esperanza en lo que Cristo ha hecho. Por ejemplo, hermanos, nosotros podemos tener una enfermedad y podemos orar y sanar, si Dios quiere, justo en el momento de la oración, o más adelante podemos sanar. Pero hay personas que en el sufrimiento de la enfermedad claman y no sanan. Pero hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Por eso podemos decir como enseñanza número 5, que nosotros tenemos la esperanza de que nunca más volveremos a sufrir. Llegará el momento en el que se acabará el dolor, se acabará el sufrimiento. Tenemos esa esperanza. Y como hemos dicho, aun cuando hoy podemos experimentar alivio, sanidad, soluciones en el cuerpo para que no haya sufrimiento, eso es temporal, porque vamos a padecer en cualquier momento. Podemos sufrir en cualquier momento, pero llegará el tiempo cuando cesará el dolor, el llanto. Ya no va a haber más muerte. Eso será en el día de nuestra glorificación, cuando Cristo venga por nosotros. Así que tomemos en cuenta estas 5 cosas. Dios no es responsable del sufrimiento. Los responsables somos nosotros, los seres humanos. La segunda cosa es que Dios está obrando en el sufrimiento para que tengamos la imagen de Cristo. Número 3, Dios obra en el sufrimiento para enseñarnos a perseverar practicando nuestra fe. Y mientras eso ocurre, Dios nos ayuda a superar la prueba con la fe, con la confianza en Él. Número 4, en el sufrimiento podemos conocer más de manera práctica el amor de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios. Y en quinto lugar, tenemos la esperanza de que un día cesará el dolor, cesará el sufrimiento. No habrá más llantos, no habrá más tristezas, no habrá más dolor, porque las cosas viejas habrán quedado atrás y ahora, en esa vida gloriosa con Cristo, vamos a gozarnos por siempre, sin ningún padecimiento. Entonces podemos decir que Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos. Dios está obrando a nuestro favor en nuestros sufrimientos. Dios está ahí para bendecirnos en medio de nuestros sufrimientos. Pon tu fe ahora mismo en Dios, creyendo en Jesucristo, y disfruta la bendición de que Dios está con nosotros, obrando para nuestro bien en nuestros sufrimientos. Que Dios te bendiga.